Hace algunos meses, una mujer acudió a consulta con un dolor constante en el pecho. Ya había ido al médico, estudios normales, todo bien, pero ella no estaba bien. El dolor aparecía cada vez que tenía que hablar con su jefe, cada vez que sentía que la estaban evaluando, cada vez que cometía un error, por mínimo que fuera. Cuando ella y su terapeuta empezaron a explorar su historia, apareció una escena. Tenía 7 años. Había sacado una calificación de 9. Llegó emocionada a enseñársela a su papá, esperando una sonrisa, un bien hecho, un abrazo. Pero lo único que recibió fue esto. ¿Y el 10? ¿Por qué no? Ese día no solo sintió tristeza, ese día su cuerpo registró algo mucho más profundo. No soy suficiente. Años después, su jefe ya no era su jefe. Era su papá internalizado. Era la misma mirada, la misma exigencia, la misma presión. Y su cuerpo seguía respondiendo como aquella niña de 7 años. Dolor en el pecho, ansiedad, autoexigencia constante. Porque hay algo que necesitas entender hoy. Tu cuerpo no reacciona al presente. Responde a conflictos no resueltos del pasado. Y muchas veces, ese conflicto tiene un nombre: papá. Hoy no vamos a hablar solo de emociones, vamos a decodificar el lenguaje del cuerpo, porque detrás de un síntoma hay una historia, y detrás de esa historia hay una herida que quiere ser vista. La pregunta que hoy te hago es: ¿estás listo para descubrir qué conflicto con papá sigue viviendo dentro de ti sin que te des cuenta? Si es así, iniciemos con los conflictos típicos y su manifestación en la vida adulta. Porque cuando hablamos del padre desde una mirada terapéutica profunda, no hablamos solo de una figura externa. Hablamos de una estructura interna que se instala en nuestra psique y en el cuerpo. El padre, en términos simbólicos, representa la autoridad, la dirección, el reconocimiento, la validación hacia el mundo exterior y, en muchos casos, el primer espejo de nuestro valor. Desde esta perspectiva, las experiencias vividas con él durante la infancia no se quedan solo como recuerdos, se convierten en programas emocionales biológicos que condicionan la forma en la que pensamos, sentimos, actuamos y también cómo enfermamos. A lo largo de prácticas terapéuticas se ha observado que existen conflictos recurrentes vinculados a esta figura, que tienden a repetirse en distintos pacientes, contextos y generaciones. Entre los más relevantes se ha encontrado la desvalorización, ese sentir que no soy suficiente, el miedo a la autoridad. Pueden juzgarme, castigarme o rechazarme. El miedo al abandono o la ausencia. Estoy solo, no soy importante. Y la humillación o la exigencia. Debo ser perfecto para ser visto. Estos conflictos no solo permanecen en el plano psicológico. Ya lo vimos con Bessel van der Kolk
que se quedan en el cuerpo que no olvida, y los traduce en síntomas concretos a través de lo que en biodescodificación entendemos como esa asociación entre la emoción, el órgano y un conflicto. Es decir, cada vivencia emocional intensa, especialmente en la infancia, puede impactar sistemas biológicos específicos, generando adaptaciones que en la edad adulta se manifiestan como síntomas físicos, patrones emocionales repetitivos o bloqueos conductuales. No estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de cómo una mirada, una frase o una ausencia puede convertirse en una forma de vivir. Y desde ahí iniciamos con uno de los conflictos más profundos y frecuentes, la desvalorización. Este conflicto suele gestarse en contextos donde el niño percibe de manera directa o sutil que no cumple con las expectativas de su padre. No siempre ocurre a través del rechazo explícito. Muchas veces se instala en lo invisible, en el silencio después de un logro, en la comparación constante, en la exigencia sin reconocimiento, en la aprobación condicionada. El niño aprende a depender completamente del vínculo para construir su identidad. No tiene la capacidad de cuestionar al adulto, por lo que ante la falta de validación, la única conclusión posible es interna. El problema soy yo. Esta interpretación se convierte en una creencia nuclear de desvalorización. A nivel biológico, este tipo de conflicto se asocia frecuentemente con estructuras relacionadas al sostén y la autoimagen, como el sistema osteoarticular o muscular, ya que simbólicamente representan el soporte, la fuerza y la capacidad de valerse por uno mismo. Cuando una persona vive una sensación constante de no ser suficiente, su cuerpo puede expresar esa vivencia a través de dolores articulares o musculares recurrentes, una sensación de debilidad o fatiga constante, problemas posturales, como si el cuerpo se encogiera, tensión crónica, especialmente en espalda y hombros. En el plano emocional y conductual, esta desvalorización se manifiesta de formas profundamente normalizadas en la vida adulta. Personas altamente autoexigentes que nunca se sienten que es suficiente, dificultad para disfrutar logros, porque siempre sienten que faltó algo. Miedo constante a equivocarse o a ser evaluado. Necesidad excesiva de aprobación externa o el síndrome del impostor. Relaciones donde buscan constante validación. Y aquí es donde ocurre algo clave. Aunque el padre ya no esté presente, su voz sigue viva en cada una de nuestras experiencias. Sigue viva actualmente, pero ya no viene de fuera. Ahora somos nosotros quienes la repetimos internamente. Nos convertimos en nuestro propio juez, en nuestro propio crítico, en la misma voz que un día nos hizo sentir insuficientes. Y entonces la vida se convierte en un intento constante por demostrar algo
que en el fondo nunca se siente logrado. Lo más importante de comprender aquí es que el síntoma, ya sea emocional o físico, no es un error del cuerpo, es una respuesta coherente a una historia no resuelta. El cuerpo está comunicando, y cuando entendemos el origen de esa desvalorización, cuando logramos ver que esa creencia no nació con nosotros, sino que fue construida en un contexto específico, se abre una posibilidad de transformar. Se abre la posibilidad de dejar de vivir intentando ser suficiente para alguien más y empezar a cuestionar desde dónde aprendimos que no lo éramos. Porque tal vez nunca se trató de que no fueras suficiente, sino de que aprendiste a mirarte con los ojos de alguien que tampoco supo cómo validar. La segunda herida es el miedo a la autoridad. Si la desvalorización nos habla de cómo nos percibimos, el miedo a la autoridad nos habla de cómo nos posicionamos frente al mundo. Este conflicto tiene una raíz profundamente relacional y adaptativa. En la infancia, el padre no solo representa afecto o validación, representa también la ley, el límite, la norma y la estructura. Es, en términos simbólicos, el primer contacto con la jerarquía. Y cuando esa figura es vivida como impredecible, crítica, dura, ausente emocionalmente o incluso punitiva, el sistema nervioso del niño no lo registra como educación, lo registra como amenaza. El cerebro infantil, entonces, especialmente estructuras como la amígdala, está diseñado para detectar peligro y garantizar la supervivencia. Cuando el niño percibe que puede ser castigado, rechazado, humillado por una figura de autoridad, se activa una respuesta de estrés que, si se repite, se convierte en patrón. No es una idea, es una memoria corporal. El niño aprende algo muy claro. Expresarme puede ser peligroso. Equivocarme puede tener consecuencias. Ser visto implica ser juzgado. Y desde ahí desarrolla estrategias de adaptación, como callarse, anticiparse, perfeccionarse, evitar el error, complacer. Estas estrategias, que en su momento fueron inteligentes para sobrevivir emocionalmente, en la edad adulta se convierten en limitantes profundas. Porque, aunque el contexto cambió, el cuerpo sigue reaccionando como si el peligro estuviera presente. A nivel biológico, este conflicto suele asociarse con sistemas relacionados con la defensa, la protección y la respuesta al estrés. Se observan síntomas como ansiedad o hipervigilancia en el sistema nervioso autónomo, en el sistema digestivo, especialmente en el estómago e intestino, por la dificultad que presentan para procesar situaciones de presión o evaluación. Y en el sistema nervioso, sensación de falta de aire ante exposición o confrontación.
A mí me gustaría que vayas analizando y que vayas identificando si tú vives alguna de las situaciones que iremos describiendo a lo largo de este episodio. La intención es que vayamos conociéndonos poco a poco y entendamos cuál es la herida que tenemos que trabajar. Porque en la vida cotidiana, de manera regular, esto no se ve como trauma con papá. Se ve como personas que sienten ansiedad intensa al hablar con figuras de autoridad. Como esa dificultad que tiene una persona para poner límites. Miedo a expresar opiniones, especialmente si pueden generar conflicto. O bloqueo al tomar decisiones por miedo a equivocarse. Necesidad de aprobación antes de actuar. O como esa forma de evitar oportunidades que impliquen exposición o liderazgo. Y algo aún más profundo, una sensación constante de estar siendo evaluados, incluso cuando nadie lo está haciendo. Aquí ocurre un fenómeno clave. La autoridad deja de estar afuera y se instala dentro de cada uno de nosotros. Nos convertimos en nuestro propio sistema de vigilancia. Nos autocensuramos antes de hablar. Nos corregimos antes de intentar. Nos detenemos antes de avanzar. Como si dentro de nosotros viviera una figura que observa, que juzga y castiga. Y entonces la vida se reduce. No porque no tengamos capacidad, sino porque inconscientemente seguimos evitando el riesgo de ser rechazados. Desde la práctica terapéutica, comprendemos que este miedo no es irracional, es coherente con una historia, pero también entendemos que si no se hace consciente, se convierte en un límite invisible que condiciona tus decisiones, tus relaciones y tus oportunidades. Lo más importante aquí no es eliminar el miedo, es entenderlo. Porque cuando logramos ver que esa reacción no pertenece al presente, sino a una memoria antigua, algo empieza a cambiar. El cuerpo deja de reaccionar automáticamente y aparece un espacio de elección. Y en ese espacio podemos comenzar a reconstruir una nueva relación con la autoridad. Una donde ya no nos sentimos pequeños, ni en peligro, tampoco en deuda, sino aprendemos a sentirnos capaces de sostener. Porque crecer en términos emocionales no es dejar de sentir miedo, es dejar de obedecerlo como si aún fuéramos ese niño. Y tal vez la verdadera pregunta que este conflicto nos invita a hacernos es: ¿cuántas decisiones en tu vida han estado guiadas por el miedo a ser juzgado y no por lo que realmente quieres? Porque ahí es donde vas a empezar a liberarte. Un tercer conflicto es abandono o ausencia. Si la desvalorización hiere el valor y el miedo a la autoridad condiciona la acción, el abandono toca una de las fibras más primitivas del ser humano, el vínculo. Porque no estamos diseñados para crecer solos. Estamos diseñados para ser vistos, sostenidos y acompañados.
Y cuando el padre, ya sea física o emocionalmente, no está disponible, el niño no lo interpreta como una circunstancia externa, lo vive como una experiencia interna devastadora. Estoy solo, no soy importante, no hay nadie para mí. Este conflicto no siempre proviene de una ausencia literal. Muchas veces el padre estaba, pero no disponible. Estaba en casa, pero distante. Presente, pero desconectado. Cumpliendo el rol, pero sin vínculo emocional. Y para un niño, eso también es abandono. Desde una perspectiva neurobiológica y del apego, la falta de disponibilidad emocional de una figura paterna impacta directamente en los sistemas de regulación afectiva. El niño no solo pierde una referencia externa, pierde un regulador interno. No aprende a calmarse, a sostenerse, a sentirse seguro en el mundo. Y entonces desarrolla una forma de estar en la vida marcada por la inseguridad vincular. A nivel biológico, este conflicto suele asociarse con una sensación profunda de vacío, desregulación emocional y estados de alerta o desconexión. Puede manifestarse en sistemas como el sistema nervioso a través de la ansiedad, la hipersensibilidad o, por el contrario, desconexión emocional. En el sistema endocrino, con alteraciones de energía, sensación de agotamiento. En el sistema inmunológico, vulnerabilidad o sensación de no defensa. Pero más allá del cuerpo, este conflicto se vuelve visible en la forma en que nos relacionamos con los demás. En la vida adulta, el abandono no se nombra como tal, se vive. Se ve en personas que sienten miedo intenso al ser dejadas, incluso sin evidencia real. En relaciones donde hay dependencia emocional o apego ansioso, dificultad para estar solos. El silencio activa angustia. Elección de pareja emocionalmente no disponible, repitiendo la herida que tenía o que originó en la relación con papá. Sensación constante de vacío, incluso estando acompañados. Autoabandono, dejarse a sí mismos en último lugar. Y aquí aparece uno de los mecanismos más importantes. El niño que no fue sostenido aprende a sostenerse como puede, pero muchas veces, en lugar de sostenerse, se abandona también. Se desconecta de lo que siente, se adapta para no perder al otro, se conforma con migajas emocionales porque algo es mejor que nada y sin darse cuenta sigue viviendo la misma historia. Estar vinculado pero sentirse solo. Y aquí puedes ver lo importante que es empezar a sanar nuestros conflictos, nuestras heridas emocionales, porque cuando no las gestionamos, las continuaremos repitiendo durante toda nuestra vida. Desde la práctica terapéutica, entendemos que este conflicto genera una paradoja poderosa. Deseamos profundamente el vínculo, pero al mismo tiempo tenemos miedo de que no dure. Entonces nos acercamos con intensidad, pero con miedo. Amamos, pero desde la inseguridad. Y eso, inevitablemente, impacta en la calidad de nuestras relaciones.
Lo más importante aquí es comprender que este dolor no es exagerado, es la memoria de una necesidad básica no cubierta. El niño no necesitaba perfección, necesitaba presencia. Y cuando esa presencia faltó, el cuerpo y la psique hicieron lo único que podían hacer: adaptarse. Pero lo que fue adaptación en la infancia, recuerda que en la adultez se convierte en repetición o en limitación, hasta que lo hagamos consciente. Porque cuando logramos ver que ese vacío no es actual, sino antiguo, que esa sensación de soledad no siempre corresponde al presente, empezamos a abrir un espacio completamente nuevo. La posibilidad de dejar de buscar afuera lo que nunca llegó y empezar a construir adentro lo que sí necesitamos. Y esto no significa aislarnos, significa dejar de relacionarnos desde la carencia y empezar a vincularnos desde la elección. Porque sanar el abandono no es encontrar a alguien que nunca se vaya, es dejar de abandonarnos a nosotros mismos. Recuerda que cuando no recibimos de niños lo que necesitábamos, de adultos nos lo podemos dar nosotros mismos. Y aprendemos a dárnoslo nosotros mismos, pero ahora desde la conciencia. Es momento de dejar de abandonarnos a nosotros mismos. Así que tal vez la pregunta más honesta en este conflicto es: ¿en qué momentos de tu vida sigues esperando que alguien llegue a darte lo que hoy tú podrías empezar a darte? Y ahí comienza el verdadero regreso a ti. Ahora vamos con la humillación o exigencia. Esa exigencia de ser perfecto para ser visto. Si la desvalorización nos hizo sentir que no éramos suficientes, el abandono nos hizo sentir que no éramos importantes. La humillación y la exigencia nos enseñaron algo aún más sutil y peligroso. Solo valgo si lo hago perfecto. Ese conflicto no nace únicamente del maltrato evidente. Muchas veces se gesta en dinámicas aparentemente normales, incluso socialmente validadas. Padres altamente exigentes, reconocimiento condicionado al logro, corrección constante sin validación emocional, exposición al error con crítica o vergüenza. En estos contextos, el niño no solo aprende a mejorar, aprende a no equivocarse, porque el error no es vivido como parte del aprendizaje, es vivido como una amenaza al vínculo. Desde esta mirada, la humillación activa circuitos profundamente ligados a la vergüenza, una de las emociones más intensas para el ser humano. La vergüenza no dice hice algo mal, dice hay algo mal en mí. Y esto es lo que hace la diferencia, esto es lo que nos lleva a vivir en la herida. Si entendiéramos que hice algo mal y lo puedo mejorar, no pasaría nada. Pero cuando nos decimos, hay algo mal en mí, entonces esta emoción se empieza a repetir y cuando se repite en edades tempranas, se convierte en un organizador de tu personalidad. El niño aprende a anticiparse al juicio. Aprende a corregirse antes de ser corregido.
a exigirse antes de ser expuesto. Y así nace el perfeccionismo, pero no como una virtud, sino como un mecanismo de protección. A nivel biológico, este conflicto suele impactar en sistemas relacionados con el control, la atención y la autoimagen. En el sistema muscular, por ejemplo, por medio de la hipertonía, rigidez o tensión crónica. En el sistema digestivo, a través del control, retención y dificultad para soltar. En el sistema endocrino, estrés sostenido, agotamiento. El cuerpo vive en un estado constante de alerta funcional, no para sobrevivir a un peligro externo, sino para evitar el error interno. Hagamos aquí una pequeña pausa para analizar, para entender que ese conflicto emocional que vivimos en la infancia y que no ha sido reconocido en la edad adulta, lo interiorizamos como parte de nuestra personalidad. Por ello es importante que empecemos a cuestionarnos de dónde viene esta forma de ser nuestra, de dónde vienen nuestras reacciones y hacer un balance entre lo que nos sigue siendo útil en la vida actual y lo que podemos desechar y empezar a transformar. Empezar a ser consciente esa reacción para que podamos ahora meditar una respuesta, para que dejemos de reaccionar y empecemos a responder de manera consciente a un hecho. En la vida adulta, este conflicto es altamente funcional y profundamente desgastante. Se manifiesta en esas personas perfeccionistas que nunca se sienten suficientes. Dificultad extrema para tolerar errores. Y nuevamente te pregunto, si te identificas o empiezas a identificar a alguien así, aunque lo más importante es identificarnos a nosotros mismos, porque el cambio es interno. No vamos a ir por el mundo intentando cambiar a la gente. Empecemos a cambiar solo nosotros. En estas personas también existe la sensación de estar en deuda con la vida, miedo a exponerse si no se domina completamente algo, comparación constante con otros, incapacidad para descansar sin culpa y algo más profundo, la imposibilidad de disfrutarse a sí mismos. Porque cuando el valor está condicionado al desempeño, nunca hay un momento real de llegada. Siempre falta algo, siempre se puede mejorar, siempre se puede ser más. Desde la práctica terapéutica, entendemos que detrás de esta exigencia hay un niño que no quería ser perfecto, quería ser visto, reconocido, aprobado, pero aprendió que la única forma de lograrlo era no fallar. Entonces, construyó una identidad basada en el rendimiento, una identidad que funciona pero no descansa, una identidad que logra pero no siente, una identidad que cumple pero no se habita. Y ocurre una de las desconexiones más profundas. La persona se vuelve altamente competente hacia afuera, pero profundamente crítica hacia adentro.
se convierte en su propio evaluador permanente y entonces, incluso en soledad, sigue sintiéndose observada. Desde este lugar, el cuerpo empieza a hablar también. A través del cansancio crónico, de la tensión constante, de la ansiedad por el control, de la incapacidad para soltar. Porque sostener la perfección es insostenible. Y lo que en algún momento fue una estrategia para recibir amor, se convierte en la edad adulta en una prisión interna. Lo más importante de comprender aquí es que este patrón no se rompe exigiéndose menos, se transforma comprendiendo desde dónde nació la exigencia. Porque cuando logramos ver que nunca se trató de ser perfectos, sino de ser vistos, algo empieza a suavizarse. La exigencia pierde rigidez, el error deja de ser amenaza y aparece algo que muchas veces estuvo ausente, la posibilidad de tratarnos con humanidad. Sanar el conflicto no significa dejar de crecer, significa dejar de castigarnos en el proceso, significa permitirnos ser suficientes, incluso en la imperfección. Y tal vez la pregunta más honesta que este conflicto nos deja es: ¿quién serías si no necesitaras hacerlo perfecto para sentir que vales? Ahí no solo se rompe el patrón, ahí comienza una nueva forma de habitarte. Ahora vayamos a hacer una actividad que nos va a permitir desactivar en tiempo real las 4 estructuras internas: la de la desvalorización, miedo a la autoridad, abandono y exigencia o humillación. Así es que si estás listo, vayamos, porque vamos a hacer algo clave: sacar estos programas del inconsciente y traerlos al cuerpo para desprogramarlos. Para ello vamos a necesitar 4 hojas grandes, una por conflicto, un marcador grueso y un espacio donde puedas moverte libremente. Opcionalmente es también tener un espejo. Es opcional, pero es muy poderoso que lo tengas. Así que si en este momento no tienes los materiales, te voy a pedir que lo escuches y cuando tengas los materiales vuelvas al video y ejecutes el ejercicio, porque solo así vamos a empezar a reprogramar aquello que tenemos como programación inconsciente y que lo seguimos experimentando en nuestro día a día. Bien, en cada hoja vas a escribir: en la primera, no soy suficiente. En la segunda, me van a juzgar, castigar. Tercera, estoy solo, no importo. La cuarta, debo ser perfecto. Una vez que hayas escrito eso en cada hoja, las vas a colocar en el suelo formando un cuadrado. Tú vas a estar en el centro. Vamos a hacer algo que casi nadie hace. Vas a entrar voluntariamente en cada conflicto. Para entrar a cada conflicto, te vas a parar sobre cada una de las hojas. Primero, te vas a parar en la hoja donde escribiste no soy suficiente. Cierra los ojos
Haz una respiración profunda y responde en voz alta, sin filtrar. ¿Cuándo me sentí así por primera vez con papá? ¿Qué recuerdo específico aparece? ¿Qué frase escuché o interpreté? Ahora, exagera el estado, encoge el cuerpo, baja la mirada, habla como ese niño. Di en voz alta, no soy suficiente, nunca lo fui. Siente lo incómodo que es, no escapes. Quédate ahí sintiendo esa sensación. Una vez que termines, repite el proceso con las 3 hojas. Me van a juzgar y endereza rígido, tensión, en alerta. Y dices en voz alta, si me equivoco, me van a castigar. Y siente lo que tu cuerpo está sintiendo. Percibe dónde lo sientes. Y te quedas allí. Pasas a la 3ª hoja con las mismas preguntas, la misma respiración. Y cuando te hagas las preguntas, dejas caer el cuerpo. Y buscas esa sensación de vacío. Cuando la encuentres, vas a gritar, no le importo a nadie. Y nuevamente, te das un espacio para percibir en qué parte de tu cuerpo se siente. Para que lo vivas una vez más. Pasas a la 4ª hoja, en la que escribiste debo ser perfecto. Nuevamente cierras los ojos, haces una respiración, te planteas las mismas preguntas y adoptas una postura de tensión máxima, control, mandíbula apretada y gritas, tengo que hacerlo perfecto o no valgo. Y nuevamente te das la oportunidad de percibir en qué parte de tu cuerpo se siente. Y te vas a quedar ahí unos momentos. Aquí, con este ejercicio, ocurre algo clave. Estás haciendo consciente lo que normalmente opera en automático. Pero esta actividad no termina aquí. Necesitamos un momento de ruptura, la interrupción de esa sensación. Así que te vas a parar fuera del cuadrado, vas a mirar las 4 hojas y dirás con firmeza, esto no soy yo, esto es lo que aprendí. Ahora, una por una, entra a cada hoja y haz lo siguiente. Rompe la hoja con tus manos, arrúgala con fuerza o tírala al suelo con intención, mientras dices, ya no necesito esto para ser amado. No es simbólico, no es suave. Hazlo con la carga emocional real, con esa carga emocional que sientes. Ya no necesito esto para ser amado. Lo rompes, lo arrugas, lo tiras y te deshaces de cada una de esas hojas. Ahora, una vez que te hayas deshecho de esas 4 hojas, quédate de pie en el centro del cuadrado, sin hojas,
sin personaje, sin historia. Y haz esto. Primero, observa tu postura. Corrige tu postura. Pecho abierto, mirada al frente, respiración profunda. Y declaras en voz alta, no como afirmación positiva vacía, sino como un acto de decisión. Soy suficiente, incluso cuando fallo. No necesito aprobación para existir. No estoy solo, me tengo a mí. Mi valor no depende de hacerlo perfecto. Aprieta tu puño o toca tu pecho, porque ese gesto será tu ancla física. Cada vez que lo hagas, activarás ese estado que sientes cuando haces el ejercicio, cuando actúas con decisión, cuando te dices, soy suficiente, incluso cuando fallo. Cada vez que aprietes el puño o te toques el pecho, recordarás, no necesito aprobación para existir. No estoy solo, me tengo a mí. Mi valor no depende de hacerlo perfecto. Y ancla esta sensación al puño cerrado o a la mano en el pecho. Ánclala. Siente, percibe esa sensación en tu ser. Habítate con una nueva estructura de pensamiento. Vuelve a habitarte, sintiéndote, reconociéndote. Y ahora vamos con la parte más poderosa. Vas a hacer algo en tu mundo real durante las 24 próximas horas. Elige una acción para mostrar algo imperfecto. Publicar, compartir, hablar, donde te muestres imperfecto. Elígelo. Pero lo vas a hacer de manera consciente. Y después ocupas tu ancla, el puño cerrado o la mano en el pecho, para sentirte liberado. Otra acción puede ser decir no sin justificarte. Hacer algo sin prepararte al 100%. Expresar una emoción sin filtro. Pedir algo sin sentirte culpable. ¿Te atreves a hacerlo? Y si lo haces en las siguientes 24 horas, puedes prolongarlo en tu día a día y empezar a habitarte de nuevo como una persona que se ama a sí misma. Esto es clave. No se integra en la mente, se integra en el cuerpo, se integra en la acción. Ahora, si tienes el espejo, mírate en él y di, ya no necesito ser ese personaje para que me quieran. Hoy elijo ser yo, incluso si no soy perfecto. Si se hace bien este ejercicio, va a generar en ti liberación emocional inmediata, conciencia de patrones automáticos, separación entre identidad y herida. Primer quiebre real del perfeccionismo. Recuperación de tu poder personal.
Recuerda, no vine a este mundo a ser perfecto para que me amen. Vine a ser yo y aprender a amarme en eso.